Cambian Vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, revisábamos en horas anteriores, por ejemplo, en qué momento se encuentra este trámite del presupuesto 2026. En algunos datos bien concretos, en definitiva, es que desde la Cámara de Diputados y Diputadas se despacha esta propuesta al Senado. 19 partidas fueron respaldadas, 14 rechazadas. Hay ahí, por ejemplo, en el caso de Luz Verde, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, Servicio Electoral. En el caso de aquellas rechazadas, por ejemplo, recursos para la SEGEGOV, la Secretaría General de Gobierno, de Energía, Medio Ambiente, gobiernos regionales, pero más allá de dar solo el seguimiento respecto a votaciones, las etapas que todavía quedan, ahora pasa al Senado, hay un plazo que es el 29 de noviembre, tenemos un contacto, bueno, con la Fundación Sol, que es parte de Radioanálisis, y en esta jornada de jueves conversaremos con el sociólogo e investigador de la Fundación Sol, Alexander Páez. Bienvenido, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, discusión de este presupuesto 2026. Siempre es importante recordar los contextos porque, claro, se retomó el debate luego de las elecciones, luego del fin de semana. Esto se retoma el lunes y que ha sido cruzado también por críticas de cuestionamientos electorales o que votos se dan con ese factor. Y por otro lado, que no deja de ser complejo, que es un presupuesto de esta suerte de transición que se discute en este momento, pero que finalmente se implementa quien logre ganar esta segunda vuelta presidencial de diciembre y que asuma el próximo gobierno el 11 de marzo de 2026. ¿Cómo podemos introducir, Alexander, lo que ha sido, bueno, retomar este debate, sobre todo ahí en la Cámara de Diputados y Diputadas? Sí, claro. Lo primero, un poco que nosotros hemos dicho con bastante fuerza, ¿cierto? Es como recordar cuál es el papel, ¿cierto?, que tiene este debate más allá de las contingencias, ¿cierto?, electorales o políticas que se están viviendo en este minuto, ¿cierto? Sí. Estamos hablando de que guarda relación con el papel que va a jugar, ¿cierto?, el gasto público, el gasto del Estado, ¿cierto?, en la vida cotidiana de todas las personas, ¿cierto?, de todo el país, ¿ya? Entonces estamos hablando de que se trata, de cierta forma, de ver cuál es el rol, ¿cierto?, cuál es el rol social que juega el Estado en esto. Y en esto el Ejecutivo, por ley, ¿cierto?, una ley que a todo esto siempre es bueno recordar, que es una ley, la ley de presupuesto, es una ley de 1974, ¿cierto?, es decir, de plena dictadura, que sigue vigente, ¿cierto?, en el cual el Ejecutivo tiene la potestad de enviar, ¿cierto?, el presupuesto de la nación, en el cual se va a ver los distintos ítems y los montos en los cuales se va a establecer el gasto público, ¿cierto? Y el Parlamento solamente tiene la potestad de poder redistribuir, ¿cierto?, los distintos ítems o ir rechazando, ¿cierto?, ciertas partidas, pero no tiene la posibilidad ni de ampliarlo ni de aumentar cierto gasto. Entonces es en ese marco en el cual se está estableciendo. A su vez, hay un Consejo Fiscal Autónomo, ¿cierto?, que se genera durante el gobierno de Sebastián Piñera, 2019, el cual funciona como una suerte de organismo técnico asesor, el cual va monitoreando, ¿cierto?, cuáles son uno podría decir, cuál es la estabilidad de los ingresos y los gastos, ¿cierto?, del sistema público. Bien, y en ese marco es donde se establece, ¿cierto?, esta discusión donde se establece, ¿cierto?, cuáles serían las prioridades, cuáles serían los montos, ¿cierto? Y estamos hablando de que estamos como en una suerte
a propósito de enganchándolo con lo electoral, como una suerte de clima, ¿cierto? Como de austeridad, ¿cierto? Se está generando una suerte de situación, ¿cierto? De conversación en la cual prima una suerte de recorte del gasto más que la visión de cómo ir mejorando los problemas sociales, ¿cierto? Que venimos arrastrando, dicho por muchos analistas, distinto incluso a nosotros, como una suerte de crisis, ¿cierto?, múltiple que vive la sociedad chilena, de las cuales ni el presupuesto ni el debate más general del gasto público, ¿cierto?, se ha hecho cargo. Entonces, de cierta forma, estos ires y venires de la misma política, de la contingencia política, nuevamente siguen pasando por alto, ¿cierto?, discusiones mucho más profundas. Solo para colocar un punto relevante, que es cierto que también salió durante este mismo gobierno y durante este mismo ciclo, como es las nuevas cifras de pobreza, ¿cierto? Hubo una comisión que actualizó las nuevas cifras de pobreza, estableció una nueva metodología y resulta que ya no tenemos esa cifra de pobreza, ¿cierto?, que nos ubicaba dentro de los países con menor tasa de pobreza a nivel regional, sino que tenemos una que más bien se parece al resto de los países, cerca del 22% de una pobreza oficial, de la cual el mismo presupuesto, dado que es el mismo Estado el que vuelve a medir y vuelve a sincerar y transparentar la tasa de pobreza, no se hace cargo como un problema social. Alexander, ¿cómo están viendo ustedes, claro, los argumentos que se han podido escuchar desde lo que fue el inicio de la presentación de este presupuesto 2026? Bueno, y hasta esta semana, cuando uno escucha argumentos como, claro, no hay claridad sobre proyección de los ingresos, deuda flotante, sobre la proyección del gasto 2026 y cómo eso convive con efectivamente un clima que apunta a recortes, que apunta a algo mucho más profundo, que es el rol del Estado, que apunta a cortar ciertos programas y qué impacto tendría esto. ¿Cómo van observando todos estos insumos, argumentos que está dejando el debate durante esta discusión a finales de 2025? Sí, es muy preocupante un poco lo que está sucediendo, porque, a ver, para encuadrar en cifras, digamos que el gasto público en Chile representa el 25% del PIB, ¿sí? Que es bastante más bajo, ¿cierto? Que, por ejemplo, un caso que hemos tratado en otras oportunidades, como es el caso uruguayo, con un PIB per cápita similar al de Chile, indicadores de desarrollo humano similar al de Chile, de formalidad, etcétera, etcétera. Es como una suerte de país hermano de comparación, ¿cierto? Tiene un 37%, ¿cierto?, del gasto del PIB, del gasto público en relación al PIB. Con eso, digamos, logran implementar múltiples, ¿cierto?, políticas sociales que se ven en ese país, pero por sobre todo se establece una suerte de discusión mucho más democrática, ¿cierto?, de cuáles son las prioridades y cuáles son los usos que se van a dar sobre el gasto y los montos que van a establecerse. Hoy mismo hay un debate grande en toda la sociedad donde participan sindicatos, gremios, ¿cierto?, de distinto tipo, donde toda la sociedad organizada participa en el marco de protestas, incluso contra el mismo gobierno, ¿cierto?, que es de izquierda, que es progresista, etcétera, por cuál va a ser esa partida presupuestaria, ¿sí? Entonces, lo que uno echa de menos un poco es esa calidad democrática de lo que implica el gasto público, porque es un gasto público que nos involucra a todos nosotros. No es solamente un gasto que involucra a quienes son expertos en gasto, solamente involucra a la población más carenciada. El gasto público tiene un efecto multiplicador en la economía, tiene un efecto de aumento de bienestar y afecta inmediatamente, ¿cierto?, la calidad de vida de la población. Por lo tanto, este 25% de gasto público, ¿cierto?, en relación al 37% de Uruguay, que es bastante parecido a los países de la OCDE con los cuales siempre, ¿cierto?, nos estamos comparando, involucran que en Chile el gasto público es bajo. A su vez, la forma de recaudar, como es vía impuestos, como ya sabemos también, es regresiva. Es decir, quienes más tienen pagan menos y quienes menos tienen pagan más. Donde el IVA, que también ha salido mucho en la palestra electoral, ¿cierto?, es el impuesto que más recauda y es el más regresivo de todos los impuestos. Entonces, tenemos un problema con los ingresos que está afectando, ¿cierto?, la capacidad del gasto. Y a su vez, eso hace aumentar la deuda, ¿cierto?, porque no se logran los ingresos suficientes para obtener el gasto en relación a las problemáticas sociales.
Por lo tanto, el tronco del asunto acá son las formas redistributivas que tenemos de gravar a los que más tienen para obtener mayor recaudación, un mayor gasto público y satisfacer efectivamente las necesidades de, el país en general, ¿cierto? Que es lo que implica una partida presupuestaria. Por lo tanto, todo eso está como oculto en esta discusión y pareciera que todo se trata de partidas más, partidas menos y sobre todo de un clima de reducción del gasto cuando estamos viendo, ¿cierto?, que comparativamente hablando el gasto público en Chile es bastante bajo. Sí, porque uno, bueno, hasta las últimas horas habla de esta suerte de disposición de tener que llegar a acuerdos para que avance la tramitación que nos tiene actualmente, pero que, bueno, algunas situaciones críticas se han repetido en años anteriores, pero sí nos aterrizamos en lo que está sucediendo ahora. Claro, se habla de esta necesidad de llegar a ciertos acercamientos, más allá de estar una discusión, digamos, contrarreloj, o que hay que cumplir un plazo, etapas, si no se llega a acuerdos, se pasa a comisión mixta, pero realmente en qué posibilidades está de hacer ciertos acuerdos cuando al parecer hay ciertas disputas en el espacio de poder, en el espacio de este clima electoral, de mirar realmente qué es lo que buscamos con el Estado, con esta distribución, con estos compromisos que se puedan dar respecto de deudas sociales que están todavía pendientes. ¿Cómo poder entender que se dan estas señales supuestas de llegar a acuerdo, pero al parecer, claro, la mirada sobre la importancia del Estado pasa a ser a veces una suerte de gallito entre los distintos actores? Sin duda, lo que uno más quizás extraña de esto es una mirada política de mediano y largo plazo, ¿cierto? Cuestión que también es bastante crítica en nuestros debates actuales en distintos tipos de sentidos, ¿cierto? No solamente en el debate de cuál es la función del Estado, ¿cierto? Cuestión que ha estado, uno podría decir que ha sido como la agenda política de los últimos años, ¿cierto? Desde una nueva constitución, ¿cierto? Desde el estallido social, de cierta forma lo que ha estado en cuestión muchas veces ha sido cuál es la función y el rol de este Estado. Esta es una de las tantas aristas más que está muy, a nuestro modo de ver, oculto, es cuáles son las razones distributivas, cuáles son las razones de economía política que están detrás de discutir de esta forma el presupuesto, y que incluso si uno hiciera caso omiso a las señales distributivas o a las señales de estar preocupado, ¿cierto?, por los problemas sociales que están ocurriéndole a la mayoría de las poblaciones en Chile, uno podría decir que acá está en juego también la eficiencia del mismo Estado, el poder administrativo del Estado, ¿cierto?, sin poner en juego siquiera si es que es suficiente lo que se está haciendo en términos sociales o no, si es que tiene un objetivo claro económico o no, todo lo que se está haciendo, ¿cierto? Entonces muchas veces estos debates lo que hacen es confundir mucho a la población, pareciera que todo fuera, el Estado fuera un gran derroche y se oculta mucho cuál es la función fundamental del Estado como un equilibrador, ¿cierto?, de la desigualdad de fuerzas que hay en el ámbito económico más puro del mercado, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto es un debate democrático el que algunos decidan cuánto es la deuda suficiente que puede tener un Estado en virtud de las necesidades sociales que tiene? ¿Hasta qué punto, cierto, puede ser una institucionalidad autónoma y técnica la que decida esos puntos, cierto? ¿Hasta qué punto eso no es una cuestión política que la sociedad en su conjunto deberá decidir y tener una política de mediano y largo plazo con la cual proyectar, cierto, que esa deuda luego pueda ir disminuyendo según ciertos ingresos, un nuevo pacto tributario, cierto, etcétera? Hay instrumentos que la perspectiva comparada demuestran que son bastante útiles y nosotros hemos dado, cierto, los datos comparativos que son bastante elocuentes para decir de que en verdad estamos en una suerte de deuda del gasto público, de falta de aumento, de expansión del mismo, más que de una contracción. Entonces, yo quisiéramos dejar un poco ese mensaje, porque detrás de todo el tema de la partida y del debate político electoral, que puede ser legítimo para las fuerzas políticas que están ahí, ¿cierto?, se pierde un poco el trasfondo de lo que está en juego. Alexander, nos quedan unos
3-4 minutitos, quería ahí darte el pase haciendo este cierre con un mensaje final. Bueno, recién nos comentabas ahí un elemento que para ustedes es clave en medio de este tipo de discusiones, pero aprovechar estos instantes que quedan para quizás alguna idea que nos quedó fuera o reflexión, sobre todo con estos días que decíamos una suerte de cuenta regresiva y que bueno, ahora el debate también pasa a la otra Cámara del Congreso, que es la Cámara Alta. Claro, un poco la reflexión final nuestra siempre va a apuntar a no perder el foco, ¿cierto?, de las necesidades sociales, ¿cierto?, de las grandes mayorías y qué papel juegan un poco todas estas discusiones político-técnicas, ¿cierto?, en ese bienestar, que a veces se ven bastante lejanas. Entonces, un poco el rol, ¿cierto?, es poner en perspectiva lo que hemos conversado, ¿cierto? Si estamos hablando de una partida presupuestaria que guarda relación con el rol del Estado, en la cual un gobierno en particular toma los recursos del Estado y ve y asigna prioridades, ¿cierto? Y asigna recursos a ellos que pueden ser muy útiles para la sociedad en su conjunto, no resulta muy lógico desde un punto de vista democrático que eso esté, ¿cierto?, zanjado bajo una pura línea argumentativa que guarda relación con el excesivo gasto o la austeridad, ¿cierto?, en virtud de una suerte de equilibrios que se deberían mantener mientras la sociedad en su base está desequilibrada y requiere que un Estado lo vuelva a reequilibrar en un corto plazo para que en un mediano y largo plazo, en la medida que exista un proyecto de sociedad que incluya aquella perspectiva, ¿cierto?, podamos vivir mucho más en equilibrio, ¿cierto?, y no con esta desigualdad estructural que tiene varios pilares, y uno de los pilares guarda relación con el rol del Estado, el rol del gasto público, el rol de los ingresos del Estado, de la justicia tributaria, ¿cierto?, para ir construyendo, ¿cierto?, una nación efectivamente democrática y con justicia social, que es una cuestión un poco básica, al igual que la seguridad, tal cual se ha tratado hasta el hartazgo, ¿cierto?, en la discusión electoral, son bases fundamentales de cualquier ser humano, digamos, no solamente de una perspectiva democrática. Entonces, creemos que eso es como un poco el papel, hacer la relación de esta justicia social con el papel, ¿cierto?, que juega algo así como el presupuesto de la nación y las partidas presupuestarias que se discuten año a año. Alexander Páez, sociólogo e investigador de la Fundación Sol, en este espacio que tenemos habitual en Radio Análisis para, más allá, efectivamente, como en este caso, una tramitación específica como es el presupuesto 2026, nos da la oportunidad de entregar algunas herramientas, insumos, reflexiones en torno a elementos mucho más profundos sobre nuestro sistema, sobre nuestro Estado, sobre el gasto público, así que ha sido la oportunidad hoy y seguiremos ampliando en otras oportunidades. Muchas gracias a Alexander Páez y además, como siempre, el equipo de Fundación Sol. Que tengan buena mañana. Bueno, muchas gracias. Muy buena mañana. 5 minutos para las 10 de la mañana. Cerramos esta primera edición de Radio Análisis con toda la contingencia de las últimas horas, proyectando también lo que se espera para esta jornada de jueves 20 de noviembre de 2025. En mi caso me reencuentro a las 13 horas en la segunda edición, pero usted siga junto a la programación de Radio Universidad de Chile. Semáforo a continuación con Nicolás Rojas, además de todo el contenido desde Uchile TV. José Rojas en los controles, Jaime Garrido con todo el apoyo audiovisual, Tania González en la producción, Alexis González en las redes sociales, desde Uchile TV, Elías Yacamán y Augusto Bravo. Así que buena mañana y nos reencontramos pronto. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radio Análisis, lo más relevante de cada jornada informativa con noticias, comentarios, análisis y entrevistas en una transmisión en línea con las radios que piensan. Radio Universidad de los Lagos de Osorno, 90.1 FM, Radio Universidad Austral de Valdivia.
Radio UTA 95.9 FM de la Universidad de Tarapacá, región de Arica y Parinacota. Radio Placeres 87.7 FM de Valparaíso. Radio Universidad de Antofagasta 99.9 FM. Diario TV Canal 5.cl de la región de los ríos y de los lagos. Radio UNAP 91.9 FM de la Universidad Arturo Prat, región de Tarapacá. Radio Ricalma 107.9 FM de Icalma, región de la Araucanía. Canal de televisión R2 TV de las comunas de Mejillones y Taltal. Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto, 96.1 FM. Limiterradio.cl y sus frecuencias 103.5 FM en Purén y 90.1 FM en Contulmo. Radio Araucanía Andina, 89.5 FM de la provincia de Malleco, región de la Araucanía. Radio Ranchito, 95.5 FM de Panguecillo, comuna de Salamanca. Radio Olmué Online. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM y su sitio web lavozdepaine.cl. Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y el diario electrónico radio.uchile.cl. Producción Tania González. Edición Diana